Hola a todos, mi nombre es Harold de descubresubconsciente.com. Bienvenidos al curso de autoconocimiento y gestión de emociones. Vamos a hablar acerca de cómo dominar los deseos, ¿sí? Y te voy a dar 10 claves. Y bueno, hay que entender o empezar a tener en cuenta de que el dominio de los deseos es un resultado, ¿sí? De un estilo de vida, de unos comportamientos, no es una sola clave que usted aplica, sino que hay varias cosas que le acompañan para que pueda suceder eso, ¿sí? Porque si todo lo demás no está funcionando en nuestra vida, entonces tú llegas a tratar de controlar el deseo y pues no vas a tener la suficiente energía, la experiencia, bueno, todo este tipo de cosas, ¿sí? Uno de los principios para tú dominar tus deseos es que tú previamente tienes que haber ardido en las zarzas del deseo, ¿cierto? El deseo tuvo que haberte cogido, ponerte a azar y darte vueltas, ¿sí? ¿Por qué? Porque solo a partir de ahí nace la resistencia, ¿sí? Nace el esfuerzo por no sentir esas llamas del deseo. Tú dices, no, me estoy quemando, me estoy ardiendo, venga, yo me esfuerzo por no sentirlo, ¿sí? Es así como, como funciona. Ojalá funcionara de otra manera o es la manera en que tiene que funcionar. Porque digamos que las virtudes o la virtud del autocontrol no surge en la imaginación, ¿sí? Es algo que tú realmente tienes que entrenar en tu vida diaria, en tus acciones. Obviamente tiene que haber una técnica y como nadie nos ha enseñado cómo manejar esto, ni siquiera saben que existe esto o que tiene que haber algo al respecto, ¿sí? O bueno, sí hay algo. Buda, el budismo, ¿sí? Nos lo enseñó acerca del deseo y de la importancia del autocontrol, ¿cierto? Y su principal herramienta es la meditación, ¿sí? La meditación y bueno, una vida casi que asceta, como lo enseña el budismo zen, ¿cierto? Apartarse de las situaciones, lo cual para el mundo moderno no es tan efectivo porque el mundo moderno requiere que usted en vivo y en directo, usted inventa el deseo y lo tiene que superar, ¿sí? Entonces no es una cuestión de, de simplemente meditar, ¿sí? Hay otras cosas que se deben de hacer y entre esas es usted ser asado por el deseo, ¿sí? Y hacer ese esfuerzo, en la medida que usted está haciendo el esfuerzo, en esa medida usted va, como se dice, ejercitando un músculo interno del autocontrol, ¿sí? Y en la medida que usted se va viendo arrastrado a unas consecuencias de dejarse arrastrar por el deseo, usted va cogiendo fuerza y va cogiendo fuerza, es como un tire y afloje, ¿sí? En una esquina está el deseo y en la otra esquina está usted arrastrando la cuerda, ¿sí? Y el deseo llega y lo va arrastrando y usted está haciendo el esfuerzo por irse hacia la virtud del autocontrol y usted dice, no, yo me puedo controlar, yo me puedo controlar. En ese tire y afloje usted está desarrollando fuerza, ¿sí? Y llegará el momento en que usted le dice, no más, ¿sí? No más, yo me quedo de este lado, ¿sí? Y ya usted habrá ganado, ¿sí? Es la manera en que funciona, ¿sí? Obviamente hay otras herramientas que te voy a dar en este video, unas 10 claves para que, digamos que tú tengas la fortaleza, porque si tú a nivel emocional, a nivel de voluntad, estás raquítico, ¿sí? Y usted llega y el deseo es un monstruo, así, un gorila de estos de discotecas y gigantes, ¿sí? Y usted es como se dice, un flacucho de la voluntad, pues obviamente te va a dar tres vueltas, ¿sí? Por mucho que usted haga el esfuerzo, te va a ser muy difícil. Eh, entonces, por eso tienes que ir acompañado de otras cosas que son estas 10 claves. Entonces, la primera que tú tienes que hacer es acostumbrarte a hacer ayuno de dopamina, ¿sí? Seguramente esto lo he mencionado a lo largo del curso, igual hay puntos que hay que recapitular por cuestiones de contexto y por cuestiones de recordación. Acuérdense que uno necesita estar recordando y recreando en la mente estos conceptos. Entonces, el ayuno de dopamina se refiere a que nosotros estamos tan acostumbrados en el mundo moderno a la satisfacción inmediata, a cosas que nos generan placer, que nos emocionan, que nos vuelven adictos, ¿sí? Que nos vuelven adictos, que estamos llenos de deseos y cada uno de esos deseos son eh,
como bichos, ¿sí? Que absorben nuestra energía y que, ¿sí? Llamémoslo de esa manera para entender mejor el contexto. Entonces, cada uno de esos deseos están absorbiendo nuestra voluntad, sí, nuestra fuerza, ¿sí? Es como si tú estuvieras jalando la cuerda con 10 personas al mismo tiempo, ¿sí? Te va a quedar muy difícil, pero si tú empiezas a jalar la cuerda con uno solo, es mucho más fácil que tú puedas dominarlo, ¿sí? Y puedas ganar. Entonces, dominar los deseos requiere aprender a ayunar y decirle no a tantos deseos. Entonces, a lo largo del día nosotros manejamos muchos deseos, ¿sí? Y estamos compitiendo con la cuerda con muchos deseos al mismo tiempo. Y hay muchos, vea, por ejemplo, eh, la nevera, sí. Usted tiene allá yogures, tiene pizza, tiene empanadas, tiene, qué sé yo, una cantidad de cosas ricas que usted está interesado en consumir porque obviamente pues usted no es de piedra, ¿cierto? Es normal que usted sienta deseos por esas cosas que está en la nevera. Eh, y luego está la televisión, ¿sí? Hay una cantidad de películas que no te has visto, hay una cantidad de cosas, pues o no eres de piedra, a ti te gustan las películas y si está en la televisión, pues está ahí disponible, pues tan bueno, ¿cierto? Tú llegas y vas hasta allá. Eh, Luego están los amigos y las personas con las que tú generalmente chateas y bueno, qué bueno saludar a tal persona y tal cosa, ¿cierto? Y ahí te quedas y en momentos que tú estés concentrado en un momento de productividad, decir que no vas a chatear, ¿sí? Es difícil, ¿sí? Es difícil porque forma parte de nuestro estilo de vida. Entonces, bueno, si usted tiene tantas cosas con las que luchar, pues te va a ser muy difícil y por lo tanto tú tienes que decirle no a muchas de esas cosas, ¿sí? Y tienes que hacer un ayuno, tienes que en algún momento aislarte para no estar sometido a tantos deseos, ¿sí? Y nuevos deseos generan, o sea, entrar en contacto con los deseos generan nuevos deseos. Si tú te pones a ver una serie en algún momento, entonces no sé, en algún momento en la serie, en la película, van a estar en la cocina, van a sacar unos deliciosos guisantes, ¿sí? Los van a calentar, van a empezar a saborear y pues obviamente a ti te van a dar ganas, ¿sí? Porque no eres de piedra, vuelvo y te repito. Entonces es normal que tú sientas deseos y pues ahí va a ser difícil de controlar, ¿sí? Entonces, lo que tú tienes que hacer es hacer ese ayuno, ¿sí? Por ejemplo, comprometerte que entre semana no vas a ver televisión, o sea, es un sacrificio que tú tienes que hacer, ¿sí? O por lo menos en las noches, o por lo menos por 30 días, algo tienes que hacer al respecto, ¿sí? Eso se llama ayuno de impresiones, pero también tienes que hacer un ayuno de las emociones, ¿sí? Un ayuno, digo, de la comida, ¿sí? También tienes que hacer ayuno, aprender a controlarte, ¿sí? Eh, También un ayuno, por ejemplo, de los correos electrónicos, de las redes sociales y de las chats. Usted llegar y coger el celular y ponerlo por allá lejos. Obviamente, no es lo mismo usted alejarse del objeto de deseo y cortarle todos los accesos que usted tenerlo de frente, ¿sí? Porque si usted, por ejemplo, yo acá estoy en el computador y de frente coloco la nevera transparente, ¿sí? Y le coloco unos quesos, unos yogures y unas cosas ahí, pues, o sea, me va a ser difícil. Yo en algún momento estoy acá, digo, qué estrés, y voy y miro allá, como se dice, una gelatina, un yogur, unos chorizos, unos gratinados de queso, qué sé yo. ¿Sí? Pues, obviamente, sí, obviamente me va a dar ganas, ¿sí? Entonces, yo tengo que cortar el acceso, ¿sí? Yo por lo menos, una de mis técnicas es no tener cosas en la nevera, ¿sí? Me acuerdo que acá venía una chica con la que yo salía y miraba la nevera y decía que, ¿cierto? Pero igual nos íbamos a comer, ¿cierto? Salíamos por allá en un restaurante. Pero lo que yo te quiero decir es que obviamente yo conozco mi cuerpo, yo soy muy goloso, a mí me encanta la comida, ¿cierto? Como a todo el mundo, ¿sí? ¿A quién no? Pero igual yo no tengo la tentación ahí, ¿sí? Entonces, bueno, un segundo punto
es, porque en el primer punto era el ayuno, el segundo punto es estar ocupado, ¿sí? El estar ocupado es fundamental porque una mente desocupada le entran todos los vicios, todos habidos y por haber. ¿Por qué? Porque de manera natural tu cuerpo está programado para satisfacer unos placeres, porque eso nos mueve, ¿sí? Eso nos motiva y nos hace, y el cuerpo necesita movimiento, ¿sí? Entonces, ya cuando uno conoce lo bueno, uno simplemente no dice, pues no, ¿cierto? No, no me interesa, no. Cuando tú ya has probado que tienes muchas cosas para hacer, puedes entrar a redes sociales, puedes entrar a ver televisión, puedes entrar a la nevera, puedes empezar a chatear, a salir, a divertirte. Cuando tú ya has probado todas estas cosas, pues obviamente tú no eres un ser insensible y frío y que no siente nada y nada, no me importa, no. Tú estás, como se dice, ahí y estás desocupado y tú dices, pues tan bueno ir a la nevera, tan bueno ver este programa, tan bueno salir a rumbear, tan bueno entrar a las redes sociales, ¿sí? Ya conoces eso y tu mente, pues obviamente, elige, o sea, en vez de elegir estar aburrida y sin hacer nada, elige alguna de estas satisfacciones porque de manera natural es el impulso que siente el cerebro, ese mandato inicial de ir a buscar por las cosas que le generan placer, ¿cierto? Que entre otras cosas el cerebro es cortoplacista, ¿sí? Nosotros deberíamos priorizar y decir, bueno, yo, y eso es un esfuerzo que tenemos que hacer conscientemente, ¿sí? Es algo que estamos desarrollando como seres humanos, ¿sí? Porque nosotros venimos de una, digamos, una experiencia animal, ¿sí? En la cual nosotros satisfacemos los deseos de manera inmediata, ¿sí? Pero en la medida que nosotros desarrollamos la conciencia, nosotros, digamos, somos conscientes de que ya no debemos ser cortoplacistas, sino que debemos de pensar a largo plazo. Por lo tanto, tenemos que renunciar a deseos cortoplacistas y enfocarnos en deseos a largo plazo, ¿sí? A cosas que nos van a beneficiar a largo plazo a través de la conciencia, de la coherencia y de la lógica y decir, hombre, es que esto, aquí, esto, llegar y comerme esta empanadas, pues si lo hago todos los días me voy a engordar y a mí lo que me interesa es tener un cuerpo fitness, ¿sí? Para yo de pronto a nivel de salud estar muchísimo mejor, a nivel de seducción, ¿sí? De estar muchísimo mejor, pues entonces yo definitivamente voy a hacer eso, ¿sí? Voy a hacer eso. Entonces hay que tener en cuenta que uno tiene que ponerle a la mente las razones para poder hacer algo, ¿sí? Y en la medida que usted va pensando en las razones, ya el deseo va aplacándose y uno lo va acomodando, ¿sí? Entonces, bueno, si estás ocupado haciendo una actividad, sobre todo si la haces como con presión, como quien dice el tiempo, tengo tanto tiempo de hacerlo, tú vas a obligarte a ti mismo a concentrarte en ello y por lo tanto vas a dejar de pensar en otras cosas que te puedan generar deseo. Entonces hay que tener en cuenta eso. Lo cual me lleva al siguiente punto, ¿sí? Entonces recuerda muy bien estar ocupado. Un tercer punto es el alimento de la mente. Entonces, tú vas a dejar de alimentar del deseo y vas a llevarle a tu mente otro tipo de alimento, que es el autocontrol, ¿sí? La disciplina, la importancia de tener objetivos, todo este tipo de contenido de superación le va a enviar mensajes a tu mente y le va a decir, mire, le va a generar recordación, porque uno no puede actuar a partir de algo que no recuerda o que algo que no tiene en su mente, ¿sí? Pero si tu mente está navegando en pensamientos de autocontrol, de disciplina, de esfuerzo, todas esas cosas, tu mente va a tender a actuar de dicha manera, ¿sí? Como cuando tú ves un programa de televisión de cocina, ves la preparación, ves el asado, ¿sí? La carne, tal, la voltean, pues obviamente a ti te va a generar deseo, ¿sí? La misma cosa, si tu mente llega contenido, impresiones respecto a que tú te tienes que autocontrolar, pues entonces tu mente va a tender a actuar de dicha manera, ¿sí? Va a pensar, va a generar asociaciones mentales, va a generar conexiones neuronales que van a generar una tendencia de pensamiento, ¿sí? Entonces, es eso.
Es eso la razón por la que tú tienes que empezar a alimentar tu mente de ese tipo de contenido, ¿sí? En la medida que tú sigas alimentando tu mente, eso, en esa medida aumentando tu deseo de hacerlo, ¿sí? Porque tú no puedes generar un deseo de hacer algo si tú no lo vives recreando en tu mente. Entonces tienes que consumir ese tipo de contenido, ¿sí? Obviamente, consumir ese contenido y dejar de consumir el otro tipo de contenido, ¿sí? El otro tipo de contenido es el que te genera el deseo, ¿sí? Entonces ahí está. Vamos rápido entonces al otro punto. Cuarto punto, ser consciente, ¿sí? Cuando a ti te llegan los deseos, tú tienes que decir, hombre, acá soy consciente de que este deseo está acá. Ok, lo entiendo. Entonces, porque tú no puedes dominar algo de lo que no eres consciente, que no sabes que tienes. Tú tienes que ser consciente del deseo de cuando tú te dan ganas de ir a la nevera. Tienes que ser consciente del deseo cuando te pica, ¿sí? Te pica como, como si fuera un bicho, un zancudo, ¿sí? Que está rondando y tú dices, ¡tin! Me picó, uy, me rasca, ¿sí? Me está rascando, me está doliendo, ¿sí? Tú eres consciente de ese dolor. Y una vez eres consciente, averiguas qué fue lo que te picó, ¿cierto? Y tú dices, ah, acá está, ¿sí? Entonces tú matas el zancudo o abres la ventana para que se salga, bueno, lo que sea, lo alejas, ¿sí? O lo que quieras hacer, tú buscas una solución respecto a eso que te picó. Pues entonces así lo mismo es el bicho del deseo, ¿sí? Tú estás todo tranquilo y ¡pum! Te picó. Entonces tú tienes que ser consciente de ese ardor, de ese picor, para ser consciente, como se dice, del zancudo, ¿sí? Y tú decir, bueno, voy a alejar, no, no, que tan bueno ir a la nevera, no, ¿sí? Tú empiezas a partir de ahí de que eres consciente de eso, empiezas a rechazarlo, ¿sí? Para que no te siga picando. Porque si tú dejas vivo el deseo, la motivación, que tan bueno es esto, pues entonces te va a seguir picando, ¿sí? Entonces tú tienes que hacer eso, con el deseo, tin, te picó el bicho del deseo, y tú dices no más, ¿sí? Lo alejas con tu pensamiento, lo rechazas, que eso es lo que vamos a hablar ahorita en otro punto. Y tengo que ir rápido porque, mejor dicho, ¿sí? Acá en la plataforma, por una parte las personas no conservan más de 30 minutos, ¿sí? Al máximo, ¿sí? Para ver algo, y acá en la plataforma donde la tengo, pues son 30 minutos que me permite. Entonces, eh, listo, desidentificarte, ¿sí? Tú tienes que separarte del deseo, ¿sí? Tienes que separarte del deseo, tienes que ser consciente de que tú no eres ese deseo, ¿sí? Ese deseo es un agregado, es algo que viene y va y que llega a ti debido a una circunstancia, ¿sí? Pero tú no eres eso. Y si tú no eres eso, pues entonces lo puedes dominar, ¿sí? Es algo que tú eliges sentir o no sentir. ¿Por qué? Porque tú no lo eres. O sea, tú estás por encima del deseo, ¿sí? Entonces, si tú te desidentificas, pues entonces va a ser mucho más fácil controlarlo, ¿sí? Lo otro que tienes que hacer es decidir, un séptimo punto, es mirar si tiene sentido. Es decir, hay veces que a ti te dan ganas de hacer algo, pero tú tienes que preguntarte si eso tiene sentido hacerlo. Cuando tú reflexionas acerca de la naturaleza de ese deseo, tú digamos que automáticamente te detienes, te frenas porque estás imponiendo la razón sobre el impulso, ¿sí? Entonces tú dices, a ver, esta persona me ofendió, tengo ganas de ir a darle un puño, pero sí vale la pena. Es decir, es mi jefe y es un malentendido y estaba charlando, por decir, ¿cierto? Em, tengo ganas de llamar aquí a esta persona, pero es que es la esposa de mi mejor amigo y realmente, pues yo también tengo esposa y, exacto. Ahí está unas razones, te detienes y no te dejas llevar por el impulso, ¿sí? Eso sería una clave. Tienes que mirar hasta qué punto, a ver, es que voy a reaccionar de esta manera. Pero hombre, yo soy una persona inteligente, yo no debería ponerme a decir esas cosas, ¿sí? No debo de reaccionar de esa manera. Sí, o en un momento otro que te da un ataque de ira, no, a ver, un momento, pues no vale la pena entrar así a reaccionar de esta manera. No, tranquilo, tranquilízate, ¿cierto? Tú mismo te vas transformando el pensamiento de tal manera que no eres esclavo
de ese sentimiento que está surgiendo, ¿sí? Tú mismo reflexionas acerca de por qué deberías no hacerlo o actuar de otra manera, pensar en una manera correcta de hacerlo, ¿sí? Tú, por ejemplo, estás en una reunión y alguien dijo un chiste que no debe haber dicho, ¿cierto? Entonces tú dices, momento, yo soy inteligente, yo no debería reaccionar como un loco, ¿sí? Y más delante de mi familia y mis amigos, ¿sí? Entonces tú te detienes. Esa es la manera que tú tienes que entrar a razonar con esos deseos, porque los deseos son como un niño, ¿sí? Que quieren los juguetes y si no cumplen, no le dan los juguetes, pues hace el berrinche, ¿sí? Entonces, así funciona. Entonces tienes que empezar a entrar en razón, ¿sí? Como a entrar a dialogar con esa parte para, digamos, decirle a tu cerebro, mire, hay otras maneras de solucionar, porque tu cerebro obviamente reacciona como un niño porque tú nunca has trabajado sobre tus emociones, ¿sí? Entonces, como no has trabajado sobre tus emociones, entonces reacciona como un niño, como actuabas cuando eras niño, ¿sí? Ahora que eres adulto, tienes que entrar a trabajar conscientemente sobre tus deseos y decirle a tu cerebro, mire, hay otras formas de abordar estos temas, ¿sí? Y acostumbrarte a tu mente a decir, ¿sí? Y eso es un entrenamiento, ¿sí? No es con un par de ideas, no. Tú tienes que coger esa rutina y tienes que, como se dice, llevarla a la práctica. Para eso tenemos el curso de desarrollo de potenciales que te enseña a aplicar cosas, ¿sí? Muy bien, se me está acabando el tiempo y tengo muchas cosas para decir, como otros 7 puntos. A ver, ocho, listo, mantener la serenidad, ¿sí? Para eso tienes que estar libre de tantos compromisos, tantas cosas pendientes. O sea, tú tienes tantas cosas para hacer en tu vida, ¿sí? Que no te queda la fuerza de voluntad, no puedes mantener un enfoque acerca de lo que tú es realmente importante y que deberías hacer, ¿sí? Si tú tienes tu mente embolatada en tantas cosas, ¿sí? Entonces te va a ser muy difícil enfocarte en controlar cosas que sean importantes para ti. Por lo tanto, te tienes que liberar de tantos compromisos. Pasemos a la siguiente más bien. Este ya lo he dicho en otras partes, la importancia de respirar. La respiración oxigena tu sangre y ayuda a controlar unos impulsos que se mueven a través de las hormonas, ¿no? Nosotros tenemos unas hormonas que nos mueven en un sentido y en el otro, ¿sí? Básicamente esas son las emociones. Y si tú te controlas a través de la respiración, controlas tus emociones. Pasemos a la siguiente. Un décimo punto, en tu mente tienes que ir rechazando, ¿sí? Tienes que generar unas razones de por qué no deberías de hacerlo. Si tú no te acostumbras a generar unas razones de por qué tienes que abandonarlo, entonces tu mente no va a entrar en contacto con ese conocimiento y no va a generar una motivación para actuar, ¿sí? Entonces tienes que constantemente estar pensando de por qué debes de rechazar eso, en las consecuencias de hacerlo, ¿sí? Y por el otro lado, reenfocarte y decir,